La Iglesia Centro de Esperanza Valera presenta al pastor Novel Pucci con una palabra que transformará y edificará tu vida. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 11 y versos 18 y 19 del libro de Josué. La palabra de Dios es para que usted la escuche en primer lugar, y en segundo lugar para que usted la ponga por obra, para que usted active la palabra. El reino de los cielos no es estático, el reino de los cielos es dinámico. Diga conmigo, el reino de Dios no es estático, el reino de Dios siempre está en movimiento. Josué 11, verso 18 y 19. 18 dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. ¿Qué tuvo Josué? No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Dice al final, todo lo tomaron en guerra. Repita conmigo, todo lo tomaron en guerra. Así vamos a titular el mensaje de esta mañana. Todo lo tomaron en guerra. Hay dos reinos que están en guerra. Está el reino de las tinieblas. Usted sabe quién dirige ese reino, quién está detrás de ese reino. Y está el reino de la luz, el reino de la verdad. Y quien dirige ese reino es Jesús. Jesús es el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, ante esta verdad objetiva de que estamos en guerra, nadie puede ser neutral. Nadie. O usted es de un bando o es de otro. Nadie está en el medio. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estuvo neutral hasta el ataque japonés a Pearl Harbor en el 7 de diciembre del año de 1941. Allí los Estados Unidos le declararon la guerra al Japón. Y esa inclusión de Estados Unidos a la guerra cambió el curso de esa guerra a favor de los aliados. Ahora, Jesucristo dice en Lucas 11, 23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, este versículo nos dice que nadie puede ser neutral. El que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, entonces desparrama. Ahora, un creyente pasivo, escuche, indiferente, indolente, conformista, aletargado, apático, es aliado del enemigo. Voy a repetir. Un creyente que es pasivo, que es indiferente, que es apático, que es conformista, es aliado del enemigo. Por ejemplo, Pedro le reconviene a Jesús el ir a la cruz, y Jesucristo rápidamente lo detiene y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú no pones tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. ¿Por qué lo llama Satanás? Si no era Satanás, era Pedro el que le estaba diciendo eso. Porque detrás de un pensamiento egocentrista está el diablo. Voy a repetir. El egocentrismo es aliado del diablo. Por eso es que reprenden al diablo en vez de reprender a Pedro. ¿Ahora lo entendió? Diga conmigo, estamos en guerra.
No te escuché bien, estamos en guerra. Vuélvalo a decir, ¿en qué estamos? Ahora escuche, hay un pasaje de la Biblia donde hubieron varias actitudes ante un enfrentamiento, ante una batalla crucial. En el tiempo de los jueces, específicamente en el tiempo de Bará y Débora, las tribus, como eran 12, fueron convocadas a la guerra. Cada tribu tenía su región, tenían sus líderes, sus dirigentes, tenían su junta de gobierno, y les fueron enviadas cartas para que se movilizaran a la guerra que era inminente. A cada tribu le llegó una carta. A la tribu de Rubén le llegó una carta, y dice la palabra de Dios, la actitud que ellos tomaron ante la carta que les fue enviada. Dice, hubo grandes resoluciones de corazón, más nada. Ellos no fueron a la guerra, en ellos solamente hubo grandes resoluciones del corazón. Se reunieron hoy y la batalla andando. Mientras seguían la batalla andando, se volvieron a reunir mañana y pasaron toda la semana en reunión y nunca decidieron acompañar a sus hermanos en la guerra. Solamente hubo en ellos resolución de corazón. Hay personas en la iglesia que lo de ellos es puro bla bla. Ellos pasan toda la vida, hermano, hablando, prometiendo, pero ellos nunca hacen absolutamente nada. Todo se va en resoluciones de corazón. De la tribu de Dan, eso está en el capítulo 5. Después usted lo lee en su casa. Mire cómo dice. ¿Cuál fue la actitud de la tribu de Dan? Una pregunta, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Según la historia, la tribu de Dan, ellos tenían un comercio porque ellos eran marineros, mercantes. Ellos tenían barcos y trasladaban mercancía de un puerto a otro. Y era una tribu muy rica, muy próspera. Cuando le llegó la carta de Débora, ellos estaban tan sumidos en sus negocios que no fueron a la guerra. Y eso pasa también en la iglesia. Hay gente, hermano, que no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para la intercesión, no tiene tiempo para la guerra. Cuando el pastor dice batalla, cuando el pastor dice guerra, ellos están metidos de cabeza en sus negocios. No dejaron su trabajo, era para ellos la prioridad. Aser, otra tribu, se mantuvo, dice la Biblia, cerca de la ribera del mar. Estos estaban de vacaciones y no dejaron sus vacaciones para ir a la guerra. Ahora, mira lo que dice la Biblia de dos tribus, la de Zabulón y la de Neftalí. Lo voy a leer textualmente en el verso 18 del capítulo 5. El pueblo de Zabulón expuso su vida hasta la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Mientras unos se quedaron puro bla bla, mientras los otros estaban metidos de cabeza en su trabajo, y mientras los otros estaban de vacaciones, los de Zabulón y de Neftalí, cuando llegó la carta de Débora, cuando llegó la carta de Bará, reunieron a su familia, dejaron sus herramientas agrícolas cuando estaban en el campo, abrazaron a sus hijos, abrazaron a su familia, porque no sabían si iban a volver con vida de la guerra. Dice la Biblia que expusieron su vida hasta la muerte. ¿Cuántos tienen ese espíritu de Zabulón y el de Neftalí? Oye, 2 dijeron que sí. Los demás son indolentes a la hora de Dios. En la historia de la independencia de Venezuela, hubo un prócer neogranadino llamado Atanasio Girardot, que murió en un lugar que llaman Bárbula, cerca de la Universidad de Carabobo hoy en día. Usted cuando va de Valencia a Puerto Cabello, si usted dirige la mirada hacia un promontorio, usted va a ver una estatua que está dirigida a Atanasio Girardot, donde él muere. Y dice la historia que el padre de Atanasio Girardot se apareció en el campamento donde estaba Bolívar y llevaba a uno de sus hijos en la mano.
y le dijo el padre de Atanasio Girardot a Simón Bolívar: este es el único hijo que me queda. Ya Atanasio murió y derramó su sangre por la libertad de este país. General, se lo traigo para que usted haga de él un soldado de la patria. Y le dijo: yo prefiero quedarme sin hijos y no quedarme sin patria. Ahora escúcheme, el sufrimiento por la obra de Dios no es masoquismo. El sufrimiento es una arma poderosa. Voy a leer primer libro de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo ¿qué? Armaos del mismo ¿qué? Entonces el pensamiento es una arma. Armaos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Apocalipsis 12:11 dice que quienes vencen al enemigo, al diablo, lo han vencido por 3 razones. Dice: a través de la sangre del pacto. Segundo, de la palabra del testimonio de ellos. Y tercero, porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Quiere decir de que ellos pusieron primero la obra, pusieron primero el trabajo en la obra que sus vidas. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En el libro de Job, Satanás dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Dice el diablo. El más grande gángster que hubo en Norteamérica en la época del crimen organizado se llamó Lucky Luciano. Lucky Luciano dijo algo muy parecido a lo que dijo el diablo. Y lo dijo porque Lucky Luciano era el diablo. Todo hombre tiene un precio. ¿Por qué Lucky Luciano dijo que todo hombre tenía un precio? Porque hubo un gobernador de Nueva York llamado Thomas Dewey, que él quiso ganarse el aprecio, el apoyo de los norteamericanos, y él sabía que llevando a la cárcel a Lucky Luciano, él iba a ganar en la opinión pública, iba a ganar prestigio, y lo llevó a la cárcel por evasión de impuestos. En Estados Unidos hay 2 delitos graves. Ese es uno. El otro es asesinar a un policía. Pero escúcheme bien, cuando Luciano estuvo preso, Thomas Dewey aspiró a la presidencia de Norteamérica, siendo su rival del otro lado Harry Truman. Y Dewey necesitó dinero para su campaña electoral. ¿Usted sabe de dónde salió el dinero que utilizó Dewey para la campaña electoral? ¿De dónde salió? De Luciano. Por eso Luciano dijo: todo hombre se vende por dinero. Eso lo dice el diablo y lo dijo Lucky Luciano. Pero la Biblia dice que los hombres de guerra, los hombres de Dios, menosprecian su vida hasta la muerte. Aplauda a Cristo. El famoso predicador Jerónimo Savonarola, que tenía un verbo tremendo, un hombre que era implacable contra el pecado, le llegó una persona enviada por los líderes políticos de esa época en Florencia, y el hombre le respondió: el perro fiel no deja de ladrar en defensa de su amo porque le lancen un hueso. Y lo llevaron a la hoguera y murió, pero no vendió el mensaje. Se mantuvo firme, fiel a Dios.
¿Cuántos alaban el nombre poderoso de Jesucristo? Los hombres de guerra no se venden, chicos. Diga conmigo, todo lo tomaron en guerra. No fue en tiempo de paz que lograron lo que lograron. Fue en tiempo de guerra. ¿Cómo dice el versículo que leí? El 20. ¿Todo lo tomaron en qué? Guerra. Escúcheme bien. No te acostumbres al facilismo. Hay predicadores que ya no ayunan, que ya lo hacían antes, pero no lo hacen ahora. Ahora se les metió en la cabeza de hacer turismo evangelístico. Antes iban a hacer la obra de Dios. Y presentan una lista de las cosas que tienen que darles para ir. Boletos en avión en primera clase, un hotel 5 estrellas. Ajá. Y el agua mineral tiene que ser un agua mineral que la traen de por allá de Pakistán. Y jugo de arándano. La Biblia dice que Balaam profetizaba por dinero. Sí, señor. Era un profeta mercenario, se vendía por plata. Vuelva a decir conmigo, todo lo tomaron en guerra. El hombre de Dios no hace turismo, el hombre de Dios está en guerra. Aplauda al rey. Aquí estamos en guerra. Esta iglesia, la gloria se la damos al Rey del Cielo. Esta iglesia es una iglesia de guerra. Y si usted se congrega aquí, usted tiene que ser un soldado de guerra. A mí nadie me ha regalado nada. Lo que yo tengo me lo ha dado Dios porque yo mismo me lo he tenido que ganar en el campo de batalla. La sabiduría que yo tengo es porque Dios me la dio cuando yo gemía en su presencia noches enteras en vigilia para que Dios me enseñara. La unción que yo tengo me la ha dado Dios por los ayunos prolongados. Cuando yo salí al ministerio parecía una iguana de flaco, pero lleno del Espíritu. Alabado el nombre de Dios. Así me llaman monje, no me interesa. Yo estoy en guerra. Todo lo tomaron en guerra. El apóstol Pablo, cuando se dirige a Epafrodito, ¿sabe cómo le dice? Mi compañero de milicia, utilizando un término militar. Era su escudero, era el hombre de confianza. Pablo dijo, estuve en peligro de muchos hermanos, de muchos tránsfugas. Porque vuelvo y les repito, en la iglesia hay gente más mala que en el mundo. Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en el reino. Porque cuando usted es un hombre de reino, cuando usted es un hombre de guerra, usted es leal a la palabra. Pero hay gente que en las iglesias se infiltran, que son lobos vestidos de oveja. Esos son los peligrosos. Pablo dijo, estuve en peligro de falsos hermanos, de tránsfugas. Pero mi amigo, es un compañero de milicia. Epafrodito es un hombre de guerra, que me ayuda a tomar las cosas en guerra. ¿De qué me sirve a mí un evangélico frijolillo, chico? Yo lamento si se me va un hombre de guerra, si se me muere una mujer de guerra. Eso sí lo lamento yo. Voy a leer la Biblia. Yo predico la Biblia. Primer libro de Crónicas 26, 27. Oiga, habían consagrado de las guerras. ¿De las qué? Y de los botines para reparar la casa de Jehová. O sea, David tenía recursos que había ganado en guerra, botines que había ganado en guerra, tesoros que había ganado en guerra, y con esa riqueza que él ganaba en guerra, reparaba la casa de Jehová. Si David no hubiese sido un hombre de guerra, no tiene con qué reparar la casa de Jehová. Todo lo tomaban en guerra. Si usted quiere ser prosperado, tiene que ir a la guerra. Si usted quiere bendiciones de Dios, tiene que ir a la guerra. Si usted quiere que esta iglesia siga adelante, usted tiene que estar en guerra. Porque David tenía recursos, porque David iba a la guerra y la ganaba. El templo de Salomón se edificó con el dinero que ganó David en la guerra. El diezmo de Abraham a Melquisedec
fue porque triunfó en la batalla y les ganó y le quitó los botines a los reyes de la llanura, que eran unos bandidos. El diezmo más grande lo ha dado Abraham a Melquisedec. Escuche, hay creyentes cuya experiencia e historia con Dios contribuyen de una manera inmensa al enriquecimiento de su pueblo. Muchos sufrimientos y luchas, dificultades, traen gran crecimiento. Usted tiene que aplaudir esta palabra. José Antonio Páez, cuando era un muchacho, él trabajaba en una hacienda del Marqués del Toro, y en esa hacienda había un capataz negro, alto, mala sangre, sangre chinche, llamado Manuelote, y los trabajos más difíciles se los daba a Páez. Como él era negro, él agarró con el catire, porque Páez era catire, pelo pegado, lo que llaman nosotros jabao o bachaco. Y cuando los otros trabajaban 6 horas, Páez tenía que trabajar 9. Y cuando Páez venía sudado, le decía: lávame los pies ahora, catire. Y Páez dice más adelante, cuando se hizo el centauro de los llanos, digo: yo le doy gracias a Dios por Manuelote, por ese trato duro que él me daba, porque me hice un hombre antes de tiempo. Y como me hice un hombre, yo nunca le temblé a Pablo Morillo, ni le temblé a nadie, ni a Bobe, gracias al maltrato de este negro. Y yo te voy a decir una cosa: cuando Dios, que tú crees que la está agarrando contigo y te mete prueba, y te mete en la dificultad, y te mete en el fuego, es porque Dios quiere hacer de ti un hombre de guerra. No un bate quebrado, un hombre de guerra. No una mujer de guerra, un hombre de guerra, chico, que sale para adelante. Hay gente que cuando va a pelear busca al hermano: salga para adelante, chico, te voy a echar a mi hermano. Yo tenía hermanos, pero yo me embraguetaba, y así chiquitico como usted me ve. Diga conmigo: Dios quiere que tú seas un hombre de guerra. Seguimos, nos vamos. Hay mucha gente pública que vive por las oraciones de héroes anónimos. Hay mucha gente que son gente pública que vive de las oraciones de gente que nadie conoce. El líder con mentalidad de conquista no se conforma con llenar el templo de gente. Él va más allá. Tiene una visión territorial que abarca la ciudad, la nación y el continente. El apóstol Pablo predicó en 3 continentes. No predicó en 3 iglesias, en 3 continentes. Dice: todo lo he llenado del evangelio de Cristo. No había televisión, no había radio, no había nada, no habían aviones, no había nada. Barcos y los viajes eran de 6 meses, y naufragaba y lo mordió una culebra. Y con todo y eso, predicó en 3 continentes. Hay gente que tiene 50 años en el evangelio y no se ha ganado ni a la abuela. La abuela todavía más cachimó hasta ahorita. Y más que tanto chimó, y del bueno, el San Benito que hacen ahí en Betijoque, que si un americano llega a visitar a su abuela, se la lleva para Estados Unidos pensando que es un pozo petrolero, del chimó que más casa vieja. Seguimos. 4 cosas que debe poseer un conquistador territorial. 4 cosas, repito, que posee un conquistador territorial. Primero, posición. Diga conmigo: posición. Efesios 2:6 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Sentado tiene que ver con descanso. Usted se sienta cuando va a descansar, se para cuando va a hacer algo. En la creación Dios trabajó 6 días, creó al hombre. El hombre trabaja después que Dios descansa. Primero trabaja Dios, el hombre descansa. Cuando el hombre comienza a trabajar, entonces Dios descansa.
Isaías capítulo 6, hay 5 cosas que tienen que ver con el profeta. Lo primero, Dios se les revela, y cuando Dios se les revela, Él se ve tal cual como es, inmundo. Hay un conocimiento espiritual, y Él dice: ay de mí que soy un hombre de labio inmundo, y habitando en pueblo de labio inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Confesión. Dice que un ángel tomó con unas tenazas un carbón que estaba en el altar y voló hacia él y se lo pegó en la boca y lo purificó y le dijo: limpio estás de tu pecado y tu maldad. Y después Dios hace una pregunta: ¿quién irá por mí? ¿A quién enviaré? Y cuando le pasaron el carbón por la boca, él pudo decir: he aquí, envíame a mí. Primero te tiene que pasar carbón por la boca. Entonces, tú estás en un lugar de privilegio, con derecho, con dominio y autoridad. Número 2, lo segundo que posee un guerrero espiritual con visión territorial es empoderamiento. Esto se refiere a armas, recursos, herramientas, estrategias de batalla. Toda persona que va a la batalla tiene que tener una estrategia de guerra. Los grandes militares, Napoleón, Julio César, Alejandro el Grande, Bolívar, todos han tenido que tener estrategia. Mire, el más grande estratega militar que tuvieron los alemanes se llamó Ernest Rommel. Yo leí un libro que se llama El zorro del desierto, que ese era el sobrenombre que le habían dado a Rommel. Rommel era mariscal de campo y lo venció un general inglés llamado Bernard Montgomery en la batalla del Alamein. ¿Cómo lo venció? Estudiando sus propias estrategias. Todo jefe militar tiene una estrategia de guerra. La iglesia tiene que tener estrategias de guerra. Y tiene que tener soldados dispuestos a obedecer las estrategias de guerra. En el tiempo del crimen organizado en Estados Unidos, gobernaba en Estados Unidos el presidente Herbert Hoover. Y él, para poder sofocar ese problema tan grande, porque ahí habían gángster pero tremendísimos, de Joe Dillinger hacia abajo, él hizo 2 cosas. Primero, reclutó un grupo de policías que eran insobornables al dinero, que se llamaban los intocables, dirigidos por Eliot Ness. Eso es historia, ¿sabes? Y número 2, armó mejor la policía que a los mafiosos. Si nosotros queremos ganar la batalla al enemigo, 2 cosas. Número 1, tenemos que ser gente confiable, insobornable. Y número 2, nuestras armas, que son más poderosas que las armas de la carne, tenemos que emplearlas con oración y con ayuno. Aplauda al Rey. Número 3, elevación. Diga conmigo, elevación. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo habla de una jerarquía militar que hay en los demonios. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los segundos, gobernadores de las tinieblas, los terceros, las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado, estar firme. De arriba hacia abajo, principados, potestades, gobernadores, huestes. De abajo hacia arriba, huestes, gobernadores, potestades, principados. Si tú, como hombre de Dios, esto va a los apóstoles, y los apóstoles son los primeros, después vienen profetas, después vienen evangelistas, después vienen maestros, pastores y maestros, de arriba hacia abajo. Hay una jerarquía en la iglesia, hay una jerarquía en el mundo espiritual de los demonios. Si Dios te va a elevar como ministro, te va a elevar,
te va a promocionar. En la medida que Dios te vaya promocionando, ya vas a tener que enfrentarte a demonios que están a tu nivel. Si tú estabas en el nivel más bajo, te enfrentabas a huestes. Pero si comenzaste a subir, entonces te estás enfrentando a gobernadores. Si sigues subiendo, te vas a enfrentar a potestades. Y si sigues subiendo, te vas a enfrentar a principados. Entonces, mientras más Dios te eleve, mayor es la guerra. ¿Usted sabe por qué caen los ministros? ¿Sabe por qué caen los ministros? Porque ellos se quedan en el nivel de búsqueda solamente para pelear con huestes. Y no tienen la unción, no tienen ahora la investidura, la armadura de Dios para enfrentarse a potestades y principados. Eso es como en el boxeo. Usted comienza en el boxeo al profesional haciendo peleas de 4 rounds y le buscan un novato como usted. Si usted está debutando, va a pelear con alguien que ha hecho 2 peleas. No le van a tirar Mayweather, ¿no? Usted va a hacer como 3 peleas en 4 rounds. Después pelea en 6 rounds. Después pelea en 8. Y cuando ya usted tiene unas 30 peleas, comienza a pelear en 10. Y después va a pelear con los rankeados. Y si se los gana, usted es aspirante al título. Así mismo es en la obra espiritual. Usted va siendo promocionado, usted va siendo elevado. Pero cada vez que vayas a pelear, te vas a enfrentar a alguien más fuerte que el que le acabas de ganar. ¿Cuántos estamos en guerra aquí? Cuando Dios te eleva, te promociona de nivel, también te enfrentas a nivel superior en la escala de demonios. Si tú has sido elevado a ministro, a diácono, a líder, ya tú no puedes orar la media hora que orabas cuando tú eras un nuevo creyente. Tú tienes que orar más. Yo como pastor de esta iglesia, yo tengo que echar para adelante, yo tengo que dar el ejemplo, porque yo tengo que enfrentarme a un nivel de demonio superior al que antes tenía. Y otra cosa, la gente que va a estar conmigo en la guerra, en la batalla, tienen que subir de nivel. Usted no puede estar conmigo a este nivel si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no es nada. Usted tiene que entrar en guerra. No es posible que yo predique desde aquí y usted, durante el tiempo que me oiga, usted está así a la expectativa, y pasar a una persona que yo pase cuando yo no estoy predicando y usted se duerma y usted pase toda la hora bostezando porque este hombre no tiene nada que dar. No, si yo no estoy, el que esté tiene que estar a mi nivel. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Me estaba comentando mi esposa en un video de TV Joshua. TV Joshua es un negrito que echa fuera demonios, que solamente cuando llega los demonios se alborota. Y no son demonios de cualquiera, hermano. Le llegó una mujer satanista que se había casado con el mismo diablo. Satanás era el esposo de ella. Tenía 3 demonios. Belcebú, 3 demonios, pero príncipe. Leviatán y el otro se llama Numeral. Comía tierra. Y ella dice que buscó iglesias donde le hicieran un trabajo de liberación y los demonios le sacaban la lengua a los pastores hasta que llegó donde estaba TV Joshua. Pasa que TV Joshua, cuando comenzó el ministerio, se fue a una montaña y ayunó 40 días y 40 noches sin beber agua. Entonces la gente hoy en día quiere ministerio y no ayunan. Usted los ve más gordos que el sargento García. Entonces viene el diablo, le hace la seta del zorro. En su corcel, cuando sale la nube, aparece el bravo zorro. ¡Zorro! Seguimos. Termino. Posesión. ¿Cuál es la primera? Posición. La segunda,
empoderamiento. La tercera, elevación. La cuarta, posesión, conquista. Conquista. El hombre de guerra conquista. Cuando usted gana, usted conquista. David le quitaba los botines a la gente que él conquistaba. Dios te llamó a conquistar. Mire, la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes a conquistar la tierra. La tierra, ni siquiera es la iglesia, la tierra. No se conforme con las cuatro paredes. Salga a conquistar la tierra. No le terminé de decir lo de la bruja. Ya retrocede ahora. La bruja, cuando queda libre, le dice a T.B. Joshua que ella se infiltraba junto con otras satanistas, se infiltraba en las iglesias evangélicas y hacían caer ministros, hacían caer a ministros, los que tienen mentalidad de turismo y no hacen guerra. Y ella dice que cuando el diablo las promocionaba, las elevaba de nivel por haber caído con un ministro, porque el diablo también da recompensa. Fíjese, cuando ella subía de nivel en la escala satánica, él arrastraba al ministro que había caído con ella, lo arrastraba al mismo nivel de maldad. Es por eso que los ministros que caían con la satanista era más difícil que pudieran levantarse de nuevo, porque ahora las cadenas eran mayores, porque así como el diablo elevaba a la satanista lo arrastraba al nivel de ella. El mundo espiritual es terrible, ¿saben? Lo que pasa es que como usted ve tanta comiquita, ¿ve? En vez de meterse en la palabra, esto a usted le parece una fantasía, esto que yo estoy diciendo. Yo no, porque este es mi trabajo. Yo dejé mi trabajo por este. Y yo me he tomado esto con seriedad. Esto no es un juego de carrito. Posesión es la etapa del dominio territorial, donde la unción de conquista se manifiesta, como dice el Salmo 2. Yo publicaré el decreto, Jehová así lo ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aplaude al Rey de Gloria. Eso es conquista. Voy a terminar con un versículo de Isaías capítulo 45, verso 14. Así ha dicho Jehová: el trabajo de Egipto, de las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos e irán en pos de ti, pasarán con grillos, eso es esclavitud, te harán reverencia, te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Llegará el tiempo en que la gente de elevada estatura de esta tierra tendrán que venir a nosotros y reconocer que sobre nosotros hay una unción superior a la de ellos, y tendrán que obedecer a Dios y tendrán que amar a Dios y tendrán que servirle a Dios, y lo que ellos, todo lo que ellos se han ganado tendrán que diezmarlo a la obra de Dios. Su nombre sea la gloria. Diga conmigo: todo hay que tomarlo en guerra. Spurgeon dijo, famoso predicador inglés, dijo, basta de desfiles, salgamos a la guerra. La iglesia es puro desfile, desfiles de moda, desfiles de ministros, desfiles de apóstoles. No, dejemos los desfiles, la figurita. Vamos a meterle el pecho a la obra. Vamos a meterle la rodilla a la tierra. Vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios como es. Si queremos conquistar la tierra, tenemos que salir a la batalla, ungidos, llenos, puesta la armadura de Dios. Su nombre sea la gloria. La Iglesia Centro de Esperanza presentó al pastor Novel Pucci. Para asistir a nuestros servicios, visítanos en el sector La Marchantica,
punto de referencia al lado del ambulatorio, diagonal a la cancha Armando Carmona, en Valera, Estado Trujillo.